Durante 25 años, cada viernes, mi marido cerraba con llave la puerta del sótano, jurando que era un trabajo ultrasecreto del gobierno. Y yo, una esposa fiel, le creí. Creí en cada una de sus palabras, en cada uno de sus gestos, hasta que un día, las palabras inocentes de mi hijo de 7 años rasgaron el velo de mentiras, revelando una verdad más aterradora que el infierno mismo. Esta es la historia real de mi vida, un doloroso testimonio de que la traición más cruel puede esconderse justo bajo tus propios pies, en el mismo hogar que crees seguro. Si estás escuchando desde cualquier parte del mundo, deja un comentario y suscríbete, porque hay verdades que necesitan ser difundidas, aunque puedan sacudir tus creencias. Hay historias que, por muy dolorosas que sean, deben ser contadas. Era 1957. Yo acababa de cumplir 18 años. Nací y crecí en Real de 14, un pueblito del interior donde todos se conocían. Mis padres eran comerciantes, dueños de la única tienda de abarrotes de la plaza central. Trabajé allí desde niña, aprendiendo a manejar los números y a tratar con la gente. No tuve muchos estudios. En aquella época, una señorita de buena familia terminaba la primaria y ya estaba lista para casarse. Y eso fue lo que me pasó. Ricardo Morales llegó a nuestro pueblo para trabajar en el único banco local. Tenía 27 años, venía de la capital, siempre elegante, con sus trajes impecables y zapatos relucientes. Pronto se convirtió en la sensación entre las muchachas casaderas del pueblo, alto, de penetrantes ojos verdes y una sonrisa que hoy me doy cuenta de que escondía más de lo que revelaba. Él comenzó a frecuentar nuestra tienda. Primero una vez por semana, después casi todos los días. Compraba siempre lo mismo: una cajetilla de cigarros, una barra de chocolate amargo y un periódico de la capital. Siempre tenía una palabra amable, un galanteo discreto. A papá le encantaba conversar con él sobre política y negocios. «Ese muchacho va a llegar lejos», decía mi padre. «Tiene cabeza para los números y sabe tratar a la gente». Después de 3 meses, Ricardo pidió permiso a mi padre para llevarme al cine. Fue mi primera cita de verdad. Vimos La princesa y el plebeyo, con Audrey Hepburn. Me tomó de la mano durante toda la película. Creí que me iba a desmayar de la emoción. Nuestro noviazgo fue rápido, apenas 6 meses. Ricardo era un hombre decidido. En la Navidad de 1956, pidió mi mano en matrimonio durante la cena, frente a toda la familia. Mi madre lloró de emoción. Mi padre abrió una botella de tequila reposado que guardaba para ocasiones especiales. Nos casamos en mayo de 1957, en una ceremonia sencilla en la iglesia principal. La recepción fue en el salón parroquial, decorado con flores silvestres que mis tías recogieron la mañana de la boda. Yo llevaba un vestido blanco que mi mamá y mi abuela cosieron durante meses. Recuerdo cada detalle de aquel día como si fuera ayer. El olor de las flores, el sabor del pastel de bodas, la música que sonaba en el tocadiscos y, sobre todo, la sensación de que toda mi vida apenas estaba comenzando. Poco después de la boda, nos mudamos a una casa antigua en la parte alta del pueblo. Era más grande de lo que necesitábamos, pero Ricardo insistió. «Vamos a llenar esta casa de hijos, Guadalupe», decía. Era una casa bonita, de 2 pisos, con un jardín al frente y un patio espacioso detrás. Y tenía un sótano. ¡Ah, aquel sótano! Si hubiera sabido en ese entonces lo que sé hoy. Las primeras semanas, arreglamos la casa juntos. Ricardo parecía feliz y atento. Pintamos paredes, compramos algunos muebles, plantamos flores en el jardín. Fue entonces cuando noté algo extraño. No me dejaba entrar al sótano. «Voy a transformar ese espacio en mi oficina particular», dijo. «Trabajo con números confidenciales del banco. Necesito un lugar reservado». No lo cuestioné. Al fin y al cabo, crecí escuchando que una buena esposa confía en su marido y respeta su espacio. Durante una semana, mientras yo arreglaba el resto de la casa, él trabajó solo en el sótano. Se oían martillazos, serruchos, movimiento de muebles. Cuando terminaba, siempre cerraba la puerta con llave. Un mes después de nuestra boda, comenzó la rutina que duraría 25 años.
Cada viernes, puntualmente a las 7 de la noche, Ricardo cenaba rápidamente, se daba un baño, se ponía su mejor perfume y decía: «Guadalupe, necesito trabajar en documentos confidenciales para el gobierno. Son solo 3 horas, pero no puedo ser interrumpido de ninguna manera. Quédate en la habitación, por favor. Nunca intentes entrar al sótano. Ustedes, los jóvenes de ahora, quizás lo encuentren ridículo, ¿verdad? ¿Cómo pude creer ciegamente en algo tan absurdo durante tantos años? Pero, mis queridos, en mi época, la confianza de una esposa en su marido era algo sagrado e inquebrantable. Yo elegí creer, porque no confiar en el hombre que amaba habría sido mucho más doloroso. Las primeras veces me pareció extraño. ¿Por qué el gobierno enviaría documentos confidenciales a un gerente de banco de un pueblito del interior? ¿Por qué siempre los viernes? ¿Por qué exactamente 3 horas? Pero Ricardo era convincente, hablaba de responsabilidad, confianza, seguridad nacional. Y yo era demasiado joven, demasiado inocente para dudar del hombre que había elegido para pasar el resto de mi vida. Nuestro primer hijo, Javier, nació en 1958, poco más de un año después de la boda. Fue una alegría tan grande. Ricardo parecía el hombre más feliz del mundo cuando sostuvo a nuestro hijo por primera vez. Compró regalos, contrató a una muchacha para que me ayudara los primeros meses, pero los viernes seguían siendo sagrados. Ni siquiera el llanto del bebé podía interrumpir su trabajo confidencial. Sofía llegó en 1962. Una niña preciosa, de rizos castaños como los míos y ojos verdes como los de su padre. Esta vez, Ricardo pareció menos entusiasmado. No es que fuera un mal padre, siempre fue atento, presente, pero había algo diferente, como si su mente estuviera lejos, incluso cuando estaba físicamente con nosotros. Fue por esa época que comenzó a viajar más por trabajo. Al principio eran viajes cortos, de un día, máximo 2, siempre a la capital o a la ciudad vecina, San Luis Potosí, que era más grande que la nuestra. Reuniones del banco, explicaba. Regresaba con regalos para los niños, algún recuerdo para mí. Parecía todo normal. Nuestro tercer y último hijo, Mateo, nació en 1975. Yo ya tenía 36 años. No planeábamos tener más hijos. Fue una sorpresa para todos, especialmente para Ricardo. Recuerdo su rostro cuando le conté del embarazo. No era exactamente felicidad, sino como preocupación. Otro hijo que alimentar, más gastos, murmuró. Me pareció extraña la reacción. Estábamos bien económicamente. Ricardo había sido ascendido a gerente general del banco años antes. Nuestros otros hijos ya estaban crecidos. Javier con 17 años y Sofía con 13. Un niño más no cambiaría tanto nuestras vidas, pero acepté la explicación. Al fin y al cabo, él era el proveedor, quien se preocupaba por las cuentas, por el futuro. Y después de que Mateo nació, Ricardo acabó encantándose con el niño, como había sucedido con los otros. Nuestra vida seguía su curso normal. Una familia como tantas otras en aquella época. Yo cuidaba de la casa y de los niños. Ricardo trabajaba en el banco, era respetado en el pueblo. Íbamos a la iglesia los domingos. Recibíamos amigos para cenar una vez al mes. Y todos los viernes, puntualmente a las 7 de la noche, se encerraba en el sótano exactamente 3 horas. Con el tiempo, aquello se volvió tan natural que ya ni pensaba en ello. Era solo una extraña tradición familiar que aceptamos sin cuestionar. Los niños crecieron sabiendo que no debían molestar a su padre las noches de los viernes. Cuando preguntaban por qué, repetía lo que Ricardo siempre decía. Papá hace un trabajo importante para el gobierno. Es confidencial. Llegamos así a 1982, 25 años de casados. Pero mentiría si dijera que nunca sentí un hueco en el estómago durante esas noches de viernes. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado grande solo para mí y los niños dormidos. A veces, sentada en la sala, escuchando el tic-tac del reloj de pared, una pequeña voz en mi interior me preguntaba si todo aquello era normal, pero rápidamente la acallaba. Una buena esposa confía,
una buena esposa apoya. Me repetía a mí misma. Era el pilar de mi familia, y los pilares no se permiten el lujo de tener grietas. Yo con 43 años, Ricardo con 52. Javier ya se había graduado de ingeniería y trabajaba en la capital. Sofía estaba en la universidad estudiando pedagogía. Solo Mateo, con 7 años, todavía era un niño. Nuestra vida parecía perfecta a los ojos de todos. Teníamos una bella casa, hijos educados, respeto en la comunidad. Ricardo era visto como un ejemplo de esposo y padre. Incluso llegué a ganar un premio del Club de Madres como familia modelo ese año. Si alguien me preguntara si era feliz, diría que sí, sin dudarlo. Todo lo que una mujer de mi generación podía esperar de la vida, yo lo había conseguido. Un buen matrimonio, hijos sanos, comodidad material, respeto social. Nunca imaginé que todo aquello estaba construido sobre una mentira que comenzó a desmoronarse una tarde común de martes, cuando Mateo vino corriendo del patio con una historia sobre una mujer y 2 niños en la esquina de casa. Una historia a la que en ese momento no le di importancia. ¿Cómo podía imaginar que aquellos niños desconocidos llevaban la misma sangre que corría por las venas de mis hijos? ¿Cómo podía saber que el sótano guardaba no solo papeles confidenciales, sino el secreto de una doble vida que duraba casi tanto como mi matrimonio? La verdad comenzó a revelarse poco a poco, como piezas de un rompecabezas que se encajan lentamente. Y todo comenzó con aquellas palabras inocentes de mi hijo menor, que cambiarían para siempre el rumbo de mi vida. Era un martes de mayo de 1982. Lo recuerdo porque acababa de tender sábanas nuevas en el tendedero, esas que había comprado en la oferta de la tienda departamental. El sol estaba fuerte, típico de esos días que anuncian el verano aún distante. Mateo jugaba en el patio con sus carritos de madera, esos que Ricardo tallaba en las raras mañanas de domingo en que no salía a pescar con los amigos del banco. Vi cuando mi hijo soltó los juguetes de repente y corrió hacia el portón. Nuestra casa estaba en una esquina, y desde allí podíamos ver 2 calles. Mateo tenía la pésima costumbre de conversar con quien pasara, algo que me preocupaba. ¿Cuántas veces le había advertido sobre los peligros de hablar con extraños? Pero como todo niño de 7 años, olvidaba mis consejos minutos después de recibirlos. Dejé las sábanas secándose y fui tras él. Pero cuando llegué al portón, solo vi a mi hijo saludando con la mano a alguien que ya doblaba la esquina. Una mujer con un vestido azul claro y 2 niños. Fue lo que alcancé a ver a la distancia. ¿Quién era, hijo?, pregunté, arreglándole el cabello que el viento le había despeinado. Una señora bonita con 2 niños, mamá, respondió con esa simplicidad infantil. La niña dijo que debo ser su hermano. Ella dijo, «Mira, mamá, ¿será él?» Papá dijo que tenemos un hermano. No es chistoso, mamá. Ya tengo a Javier y a Sofía. No necesito más hermanos. Sentí un escalofrío extraño, de esos que suben por la espalda cuando algo no está bien, pero pronto deseché el pensamiento. Debía ser solo una confusión. Alguna familia buscando parientes, tal vez. Nuestro pueblo no era tan pequeño. No andes hablando con extraños, Mateo. Ay, si tan solo hubiera escuchado a mi corazón en lugar de a mi cabeza en ese momento. La intuición de una madre, de una esposa, me susurraba que algo no estaba bien, pero la aparté. A menudo hacemos eso. ¿No es así, queridos? Le tememos tanto a la verdad que construimos muros de mentiras a nuestro alrededor para sentirnos a salvo. Fue todo lo que dije y volvimos adentro. Aquella noche, mientras servía la cena, pensé en comentarle el incidente a Ricardo, pero llegó tan cansado, tan absorto en sus pensamientos, que creí mejor dejarlo para otro momento. Y así como tantas pequeñas cosas a lo largo de los años, el episodio fue olvidado, o al menos adormecido en algún rincón de mi mente. 3 semanas después, un miércoles, Mateo llegó de la escuela más agitado de lo normal. Sus ojitos brillaban de esa manera que solo ocurre cuando descubre algo nuevo y fascinante. «Mamá, mamá, tenemos una maestra nueva en la escuela», exclamó mientras dejaba la mochila en el suelo de la cocina, ignorando el lugar adecuado que tantas veces le mostré. «Qué bueno, hijo.
¿Y cómo es ella? Pregunté distraída mientras preparaba la comida. Es bonita. Tiene el cabello largo como el tuyo, solo que más claro. Y adivina qué, mamá. Tiene una foto de papá en su cartera. La vi cuando la abrió para darme una estrellita por mi dibujo. Dejé de remover la salsa que preparaba. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Una foto de tu papá? ¿Estás seguro, Mateo? Sí, estoy seguro. Era papá abrazado con ella y 2 niños. Le pregunté por qué tenía una foto de mi papá y se puso toda roja y cerró la cartera rápido. Dijo que debía estar confundido. Pero era papá, mamá, estoy seguro. ¿Y cómo se llama esa maestra? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Tía Isabel va a sustituir a la profesora Carmen, que está enferma. Isabel. El nombre no me decía nada en ese momento. Ricardo nunca había mencionado a nadie con ese nombre. Intenté calmarme. Debía ser solo una confusión de niño. ¿Cuántos hombres en el pueblo no se parecían a mi marido? Ricardo no tenía nada de extraordinario en su apariencia. Cabello oscuro, ya con algunas canas en las sienes, estatura media, porte común. Debe ser alguien parecido a tu papá, hijo. Ahora ve a lavarte las manos para comer. Mateo salió corriendo, el asunto ya olvidado en su mente infantil. Pero para mí, algo había cambiado. Una pequeña semilla de duda plantada en el corazón, tan pequeña que apenas se notaba. Pero allí estaba. Es increíble cómo las palabras más inocentes pueden sembrar la duda más profunda, ¿no creen? Esa pequeña semilla, mis queridos, estaba a punto de germinar de una forma que ni la propia Guadalupe podía imaginar. Quédense conmigo para ver cómo esta duda la llevará a tomar la decisión que cambiará su vida para siempre. Esa misma noche, mientras Ricardo se bañaba, hice algo que nunca había hecho en 25 años de matrimonio. Revisé los bolsillos de su saco. No sé qué esperaba encontrar. Quizás nada, solo para calmar mi mente inquieta, pero encontré un sobre pequeño con una caligrafía delicada que ciertamente no era de ningún empleado del banco. No tuve el valor de abrirlo. Lo devolví al bolsillo, con las manos temblando ligeramente. Me estaba comportando como una esposa celosa y desconfiada. Ricardo nunca me había dado motivos reales para dudar de él. Claro que tenía ese extraño compromiso de los viernes, pero incluso eso parecía inofensivo después de tantos años. Muchos maridos tenían comportamientos mucho peores. Bebían, jugaban, algunos incluso golpeaban a sus esposas. Ricardo siempre había sido respetuoso, cariñoso a su manera contenida. En los días siguientes, observé a mi marido con más atención. Noté pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Cómo siempre revisaba el teléfono en cuanto llegaba, incluso cuando no había sonado. Cómo a veces salía a comprar cigarros y tardaba más de lo necesario. Cómo ciertas llamadas telefónicas lo hacían cambiar a un tono de voz más bajo, casi susurrado. Y comencé a prestar más atención a nuestro presupuesto familiar. Ricardo siempre había controlado las finanzas de la casa, natural siendo él banquero. Yo recibía una mensualidad generosa para los gastos domésticos, pero nunca cuestionaba a dónde iba el resto de su salario. Confiaba en que estaba ahorrando para nuestra vejez, para la universidad de Mateo, que aún vendría. Pero en esas semanas de dudas crecientes, comencé a hacer cuentas. Nuestro nivel de vida, aunque cómodo, no parecía corresponder con el salario de un gerente de banco. Vivíamos bien, pero sin lujos. El coche tenía 5 años. Los muebles de la sala necesitaban ser cambiados. Las cortinas estaban descoloridas. ¿A dónde se iba el dinero? Una tarde, mientras Mateo estaba en casa de un amiguito, fui a su escuela. Dije en la secretaría que necesitaba hablar con la nueva maestra, la tal Isabel. La secretaria me informó que ella solo vendría al día siguiente. Hoy daba clases en San Luis Potosí, la ciudad vecina. San Luis Potosí estaba a un par de horas en coche. Era más grande que Real de 14, con muchos más habitantes. Ricardo iba allí frecuentemente por trabajo para reuniones en la sucursal central del banco. Volví a casa inquieta. Por la noche, durante la cena, intenté sondear a mi marido de forma casual. «Ricardo, ¿conoces a alguna maestra llamada Isabel? Parece que está sustituyendo a la maestra de Mateo.
Vi su rostro perder el color. Fue tan rápido que si no hubiera estado observando atentamente, me lo habría perdido. Isabel. No, no conozco a ninguna Isabel. ¿Por qué? Por nada importante. Mateo comentó que es muy buena maestra. El tema murió ahí, pero su reacción encendió otra señal de alerta en mi corazón. A la mañana siguiente hice algo impensable. Después de que Ricardo salió para el trabajo y Mateo para la escuela, tomé el autobús hacia San Luis Potosí. No tenía un plan claro. Quizás solo confirmar que me estaba volviendo paranoica, que todo no era más que coincidencias e imaginación fértil. Me bajé en el centro, cerca de la plaza principal. Nunca había caminado sola por esa ciudad. Siempre venía acompañada de Ricardo o de los niños, generalmente para compras especiales o consultas médicas que nuestro pequeño Real de 14 no ofrecía. Caminé sin rumbo por algunas cuadras, sintiéndome tonta. ¿Qué esperaba encontrar? Estaba a punto de tomar el autobús de regreso cuando vi al otro lado de la calle a una mujer que me pareció familiar. Cabello castaño claro, vestido azul simple pero elegante. Entraba en una casa amarilla de 2 pisos, con un pequeño jardín al frente. Movida por un impulso que no pude controlar, crucé la calle y me acerqué a la casa. Había una placa discreta en la entrada. Clases particulares. Profesora Isabel Fuentes. Debajo, en letras más pequeñas, refuerzo escolar para primaria. Mi corazón se disparó. Allí estaba un nombre y un rostro para mis sospechas crecientes, pero todavía podía ser una coincidencia. ¿Cuántas maestras llamadas Isabel no habría en el país? Me quedé parada allí, indecisa, hasta que la puerta se abrió de nuevo y la mujer salió. Parecía haber olvidado algo en el coche estacionado enfrente. Fue cuando me fijé en el vehículo. Un Chevette azul oscuro, modelo del año anterior. Recordé que Ricardo había comentado que el banco había adquirido algunos coches nuevos para los gerentes regionales. ¿Sería posible? Antes de que pudiera completar el pensamiento, la mujer me vio. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Vi la sorpresa en sus ojos, seguida por algo más, miedo, culpa, antes de que desviara rápidamente la mirada y volviera a entrar en la casa. Regresé a Real de 14 con más preguntas que respuestas. En los días siguientes, continué observando, recolectando pequeños indicios. Una cuenta de teléfono con varias llamadas a San Luis Potosí, dinero que desaparecía de la cuenta de ahorros que manteníamos para emergencias, el perfume diferente que a veces olía en las camisas de Ricardo incluso después de lavadas. Y entonces, una mañana de jueves, mientras arreglaba su despacho en el piso de arriba de la casa, no el del sótano, que seguía inaccesible, encontré un libro escolar escondido entre sus carpetas de contabilidad. Era un libro de literatura infantil con una dedicatoria en la primera página, para Valentina, en su 12º cumpleaños. Con amor, papá. Valentina. ¿Quién era Valentina? No conocíamos a ninguna niña con ese nombre entre nuestros amigos o familiares. La fecha de la dedicatoria era reciente, apenas 2 meses antes. Confronté a Ricardo esa noche. Le mostré el libro y le pregunté quién era Valentina. Es hija de un cliente. Respondió demasiado rápido. Le prometí un regalo de cumpleaños. Me quitó el libro de las manos y lo guardó, visiblemente incómodo. Fue la gota que derramó el vaso. Después de semanas acumulando sospechas, esa mentira mal contada rompió algo dentro de mí. 25 años de confianza se derrumbaron como un castillo de arena ante la marea. El viernes siguiente, observé la rutina habitual. Ricardo llegó del trabajo a las 6 de la tarde, cenó rápidamente, se bañó. A las 6:50, dijo que necesitaba salir a comprar cigarros antes de su trabajo confidencial. Tan pronto como salió, fui a la habitación y encontré su saco doblado sobre la silla. En los bolsillos interiores encontré una llave diferente a la que usaba para el sótano. Era más pequeña, dorada, con un pequeño llavero en forma de trébol. Esa llave era la evidencia final que necesitaba. Si realmente iba solo a trabajar en el sótano, ¿por qué necesitaría otra llave? La respuesta era clara. No se quedaba en el sótano durante esas 3 horas. Salía de casa por otra entrada, probablemente la puerta trasera que daba a un callejón,
e iba a encontrarse con ella, Isabel, y quizás también con los niños, Valentina y quién más. Cuando Ricardo regresó, 20 minutos después, yo ya estaba en nuestra habitación fingiendo leer un libro. Lo oí cerrar con llave la puerta del sótano, como siempre hacía. El ritual familiar que ahora parecía una burla. Conté lentamente hasta 100, dándole tiempo para que pensara que todo estaba normal. Luego bajé silenciosamente las escaleras. Me detuve frente a la puerta del sótano. 25 años, respetando esa frontera invisible. 25 años de confianza ciega. Pegué el oído a la madera. Silencio. Ni el sonido de papeles siendo manipulados, ni el ruido de una silla moviéndose. Nada. La ausencia de sonido era la confirmación final de que él no estaba allí. Miré la pequeña llave dorada que había encontrado. La sostuve en mi mano. Podría haber buscado la puerta correcta. Podría haber entrado en silencio, como una ladrona en mi propia casa. Pero en ese momento me di cuenta de que no quería entrar en secreto. Esto ya no se trataba de descubrir una infidelidad, sino de demoler 25 años de mentiras. Necesitaba ruido. Necesitaba la violencia del metal contra la madera. Necesitaba que el sonido de la cerradura, rompiéndose, hiciera eco del sonido de mi corazón y mi confianza haciéndose añicos. La verdad estaba allí, detrás de esa puerta, y no iba a entrar de puntillas para encontrarla. Iba a derribarla. En ese instante, no era solo una cerradura lo que estaba a punto de romperse, sino 25 años de confianza y una vida entera construida sobre mentiras. Acompáñenme a cruzar esa puerta junto a Guadalupe, porque lo que está a punto de descubrir es más devastador de lo que cualquiera podría imaginar. Fui al garaje, tomé el martillo que Ricardo usaba para pequeñas reparaciones, volví a la puerta del sótano, respiré hondo, levanté el martillo y descargué toda mi fuerza, toda mi rabia contenida, toda mi creciente desilusión contra la cerradura. El estruendo pareció sacudir toda la casa, o quizás solo era mi mundo derrumbándose. La cerradura cedió al segundo golpe. Con el corazón a 1000 por hora, empujé la puerta y encendí la luz. Lo que vi ante mí no fue una oficina llena de documentos confidenciales del gobierno, ni un nido de amor con sofás y cojines. Era realmente una oficina, sí, pero dedicada a una vida que no era la nuestra. El aire del sótano tenía un olor extraño. No era moho ni humedad, como se esperaría de un lugar raramente visitado. Era una mezcla de papel nuevo, perfume femenino, y esa loción para después de afeitar que Ricardo usaba solo en ocasiones especiales. Nunca conmigo. La luz amarillenta revelaba una habitación meticulosamente organizada. Un escritorio de caoba ocupaba el centro, de esos caros que yo nunca me atrevería a comprar para nuestra casa, por considerarlos demasiado extravagantes. Estanterías cubrían una pared entera, repletas de carpetas cuidadosamente etiquetadas. Un sillón de cuero marrón estaba posicionado cerca de una lámpara de lectura. Parecía sacado de un catálogo, no la oficina improvisada que imaginé durante tantos años. Pero no fue la elegancia inesperada del lugar lo que hizo que se me revolviera el estómago. Fue lo que vi en la pared opuesta a la puerta. Un mapa de la ciudad de San Luis Potosí con alfileres de colores marcando lugares específicos. Debajo del mapa, una fotografía enmarcada que confirmaba mis peores temores. Ricardo, abrazado a una mujer y 2 niños, todos sonriendo frente a un pastel de cumpleaños. La mujer era ella, la misma que vi ese día en San Luis Potosí, Isabel. Con manos temblorosas, tomé el portarretratos, le di la vuelta y leí la inscripción en el reverso. Para Ricardo, mi amor, nuestra familia es tu mayor motivación. Isabel, Diego y Valentina. Navidad de 1977. Nuestra familia. Navidad de 1977. Mientras yo preparaba la cena para nuestros hijos, decoraba nuestro árbol, envolvía regalos, él posaba para fotos con su otra familia. Puse el portarretratos de vuelta en la mesa, sintiendo un mareo que me obligó a sentarme en el sillón de cuero. De repente, el aire parecía demasiado pesado para respirar.
25 años de matrimonio reducidos a una elaborada mentira. 25 años de confianza convertidos en polvo ante mis ojos. No sé cuánto tiempo me quedé allí, paralizada por el shock. Minutos, horas. El tiempo perdió su significado. Cuando finalmente logré moverme de nuevo, fui al escritorio. Los cajones no estaban cerrados con llave. ¿Por qué lo estarían? Ricardo nunca imaginó que yo me atrevería a romper su única regla en todos estos años. El primer cajón contenía documentos financieros, estados de cuenta bancarios, recibos, facturas, todo cuidadosamente organizado por fecha. El segundo guardaba correspondencia, y fue allí donde encontré las pruebas definitivas de una vida paralela que duraba casi tanto como nuestro matrimonio. Docenas de cartas organizadas cronológicamente en carpetas. La más antigua databa de abril de 1960, apenas 3 años después de nuestra boda. La caligrafía delicada era inconfundiblemente femenina. El papel fino aún conservaba un ligero perfume. Con el corazón hecho pedazos, comencé a leer. Mi querido Ricardo, ya han pasado 3 meses desde nuestro reencuentro en aquel congreso de banqueros, y todavía no puedo creer que el destino nos haya unido después de tantos años. Sé que tu situación es complicada, que tienes compromisos, una esposa, pero lo que sentimos el uno por el otro es más fuerte que cualquier obstáculo. No pido que abandones tu vida actual, solo que no me abandones a mí de nuevo. Encuentros ocasionales, cartas como esta, me bastan por ahora. Para siempre tuya, Isabel. Para siempre tuya. 3 años. Apenas 3 años después de nuestra boda, el recuerdo del broche que me trajo de aquel viaje se volvió amargo como la hiel. Hasta las memorias más hermosas pueden ser envenenadas por una mentira, mis queridos. Esa noche, en aquel sótano secreto, no solo perdí mi presente, sino también una parte de mi inocente pasado. La carta temblaba en mis manos. Congreso de Banqueros. En 1960, Ricardo viajó a un encuentro de gerentes en la capital. Volvió con un broche para mí, un carrito para Javier, que todavía era un bebé. Contó historias sobre las conferencias, las cenas formales, los nuevos contactos profesionales que hizo. Y aparentemente se reencontró con un amor del pasado. Continué leyendo carta tras carta, cada palabra cortando más profundo que la anterior. La historia de un romance que nunca terminó realmente, solo fue interrumpido cuando Ricardo se mudó a nuestro pueblo. Isabel era su novia de los tiempos de la universidad. Tenían planes de boda que nunca se concretaron por una pelea que él nunca mencionó, una novia que nunca citó. Las cartas de 1962 y 1963 hablaban de encuentros furtivos, pasión prohibida, promesas vagas de un futuro juntos cuando fuera el momento adecuado. Hasta que en 1967 el tono cambió. Isabel estaba embarazada. Ricardo, no sé cómo decir esto de otra forma. Estoy esperando un hijo tuyo. Sé que no era lo que planeamos, pero sucedió. No te pido que abandones a tu familia por nosotros. Sé que tus hijos con Guadalupe necesitan a su padre. Solo quiero que mi bebé tenga tu apellido, que conozca a su padre, aunque sea solo en visitas ocasionales. En diciembre de ese año nació Diego. En las cartas siguientes había fotos del bebé, relatos de sus primeros pasos, primeras palabras. Ricardo no solo daba el dinero para mantenerlos, estaba presente en la vida del hijo. Un hijo que crecía a pocas horas de distancia. Mientras nuestros propios hijos rara vez veían a su padre los fines de semana debido a sus viajes de trabajo. En 1970 nació Valentina. Otro embarazo no planeado, según las cartas, pero claramente deseado por Ricardo. Vi fotos de ella de bebé, mechones de su cabello guardados como reliquias, regalos de Navidad meticulosamente elegidos, cumpleaños celebrados, momentos familiares capturados en fotografías, donde él sonreía con un abandono que rara vez demostraba en nuestra casa. Mientras tanto, en las cartas, Isabel presionaba cada vez más por una definición. ¿Cuándo le vas a contar la verdad? Los niños necesitan un padre a tiempo completo. Diego pregunta, ¿por qué solo apareces los viernes? Así que era eso.
Las famosas reuniones confidenciales de los viernes nunca existieron. Durante 25 años, mi marido salía por la puerta trasera de nuestra casa, se subía a su coche estacionado en el callejón y conducía hasta San Luis Potosí para estar con su otra familia. Y en cada Navidad, cada cumpleaños, cada momento especial que compartimos, él mantenía una vida paralela a pocos kilómetros de distancia. La imagen de Ricardo soplando las velas en 2 pasteles de cumpleaños diferentes, uno conmigo, otro con Isabel, me provocó una náusea tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Pero lo peor aún estaba por venir. En una carpeta separada, encontré cartas más recientes, ya no románticas, sino prácticas. Correspondencia con un abogado, consultas sobre división de bienes, procedimientos de divorcio y un borrador de una carta para mí, fechada 2 semanas antes, que Ricardo nunca llegó a enviar. Guadalupe, después de mucho reflexionar, necesito confesarte una verdad que he estado ocultando por muchos años. Nuestro matrimonio, a pesar de haber generado hijos maravillosos, nunca fue lo que realmente deseaba para mi vida. Hay otra mujer, otra familia, que representan mi verdadera felicidad. No quería lastimarte, por eso pospuse esta confesión durante tanto tiempo. Pero ahora, con Javier y Sofía ya adultos, y Mateo creciendo, creo que ha llegado el momento de seguir a mi corazón. Espero que algún día puedas entender y perdonar. No pude terminar de leer. La hipocresía era nauseabunda. Posponer la confesión para no lastimarme, como si prolongar una mentira por 25 años fuera un acto de consideración. Continué revisando los cajones. Encontré libros de contabilidad diferentes a los que Ricardo traía a casa. En ellos, registros de desvíos de dinero del banco para mantener la casa de San Luis Potosí. Pequeñas cantidades al principio que fueron aumentando con el paso de los años. Dinero de clientes invertido temporalmente en su beneficio antes de ser devuelto. Un esquema sofisticado que nunca sería descubierto mientras él ocupara el cargo de gerente. Lo que más me conmocionó fue una carpeta que contenía información sobre cada uno de nosotros, yo y mis 3 hijos. Como un estudio antropológico de una familia exótica. Anotaciones sobre nuestras rutinas, preferencias, hábitos. Guadalupe va al mercado los miércoles, siempre entre las 9 y las 11 de la mañana. Mejor momento para llamadas telefónicas. Javier detesta la pesca. No invitarlo a viajes con esa excusa. Sofía sospecha algo. Monitorear comentarios. Éramos piezas en un juego que él controlaba meticulosamente. Hay traiciones que rompen el corazón y hay otras que aniquilan el alma. Darse cuenta de que tu vida entera ha sido un engaño fríamente calculado es quizás el dolor más profundo. Pero a veces, del fondo de ese abismo, nace una fuerza que no sabíamos que teníamos. Veamos juntos cómo Guadalupe usará esta terrible verdad para recuperar el control de su destino. Eso fue quizás lo que más me repugnó, incluso más que la infidelidad. El amor, aunque roto, sigue siendo una emoción humana, pero esto, convertir a tu propia familia en un frío objeto de estudio, analizarnos como si fuéramos cifras en sus libros de contabilidad. En ese instante, me di cuenta de que el hombre con el que había vivido no era solo un mentiroso, sino un completo desconocido. Marionetas cuyos hilos él movía desde su oficina secreta. Y yo, la esposa tonta, la guardiana involuntaria de su teatro de mentiras. En medio del dolor lacerante de la traición, sentí algo crecer dentro de mí. No era solo rabia o tristeza, era una determinación gélida, un deseo de retomar el control. Por 25 años viví una vida decidida por él. Ahora, finalmente, era hora de asumir el papel principal en mi propia historia. Organicé metódicamente las cartas, los documentos financieros, las fotografías, colocándolos en una carpeta vacía que encontré en la estantería. Pruebas que podrían destruir la reputación impecable que Ricardo construyó a lo largo de los años. Evidencias de fraude, adulterio, años de mentiras calculadas. Mientras reunía estos fragmentos de una vida secreta, oí el reloj de la sala dar las 10. Ricardo regresaría pronto, pensando que su doble vida continuaba segura, su secreto aún intacto. Volvería para encontrar a una esposa obediente,
que respetó su espacio privado por un viernes más. Me senté en el sillón de cuero, con la carpeta de pruebas en mi regazo, y esperé. La rabia inicial se había transformado en una calma gélida. Pensaba en todo lo que sacrifiqué: estudios, sueños, una carrera propia. Dediqué mi existencia a ser una buena esposa, una buena madre, mientras él construía una vida paralela con otra mujer, otros hijos. A las 10:05, oí la puerta trasera abrirse y cerrarse suavemente. Pasos familiares en el pasillo, la llave en la cerradura rota. La puerta del sótano se abrió. El rostro de Ricardo, cuando me vio sentada allí, iluminada solo por la lámpara, fue una imagen que nunca olvidaré. Sorpresa, confusión, luego el reconocimiento de la situación y, finalmente, algo que nunca había visto en sus ojos: miedo. «Guadalupe, ¿qué estás haciendo aquí?» Su voz intentaba mantener la autoridad, pero temblaba ligeramente. No respondí de inmediato. Dejé que su mirada recorriera el ambiente, notando los cajones abiertos, la carpeta en mi regazo, el portarretratos volteado sobre la mesa. 25 años. Ricardo. 25 años creyendo en reuniones confidenciales, en trabajo para el gobierno, en viajes de negocios. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. 25 años mientras construías otra familia a unas horas de aquí. Él cerró la puerta detrás de sí. No negó, no intentó inventar excusas. Quizás sabía que era inútil ante las evidencias esparcidas por la oficina. «No debiste haberte enterado así». Las mismas palabras del borrador de la carta, dichas ahora en voz alta, como si existiera una forma adecuada de descubrir una traición de 2 décadas y media. ¿Y cómo debería haberme enterado, Ricardo? ¿A través de una carta fría o esperando a que nuestro hijo menor creciera para que entonces decidieras que era el momento adecuado de abandonar a tu familia de fachada? Vi su rostro palidecer con la mención a Mateo. Siempre pensé que tenía un cariño especial por el más pequeño. Ahora entendía la mirada extraña cuando supo del embarazo no planeado. Ya tenía 2 hijos con Isabel. No quería más responsabilidades. No es tan así, Guadalupe. Nunca planeé que las cosas llegaran a este punto. Isabel era una novia de juventud. Nos reencontramos por casualidad. Un error llevó a otro. Después vinieron los niños. Ahórrame las justificaciones. Lo corté levantando la mano. Leí todas las cartas. Sé exactamente cómo sucedió, cómo progresó, cómo planeabas cada paso. Sé incluso que usabas dinero del banco para mantener tu doble vida. Al mencionar el dinero, vi el pánico en sus ojos. La reputación podría reconstruirla, pero el desvío de fondos. Eso significaría el fin de su carrera, posiblemente incluso la cárcel. Guadalupe, podemos hablar de esto civilizadamente. Me equivoqué, lo admito. Pero piensa en los niños, en Mateo, principalmente. Un escándalo no beneficiaría a nadie. Típico de Ricardo, tratando de manipular la situación hasta el último momento, usando a nuestros hijos como escudo para sus propias fallas morales. «No te preocupes por nuestros hijos ahora», respondí. «Preocúpate por lo que le dirás al consejo del banco cuando reciban copias de estos registros financieros». Fue mi primer farol en la vida. Nunca me consideré una persona vengativa. Pero en ese momento, viendo el pánico crecer en su rostro, sentí una satisfacción amarga. Por una vez, era yo quien tenía el control. Era él quien temía las consecuencias de sus actos. «¿Qué quieres, Guadalupe?» Su voz ahora era casi un susurro. «Dime qué necesito hacer para que esto quede solo entre nosotros». Me levanté lentamente, sosteniendo la carpeta contra mi pecho como un escudo. «Quiero que te vayas de mi casa ahora. Esta noche, llévate solo lo necesario. Mañana hablaremos sobre los términos del divorcio». «¿Divorcio?». Parecía genuinamente sorprendido, como si después de todo, todavía esperara que yo aceptara la situación de alguna forma. Pero, ¿y nuestra familia? La audacia de esa pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Nuestra familia? ¿Después de mantener una segunda familia por décadas? Nuestra familia se acabó en el momento en que decidiste empezar otra, Ricardo.
Ahora tienes hasta la medianoche para irte. O si no, mañana temprano, todo el consejo del banco recibirá copias de estos documentos. Me miró fijamente por un largo momento, como si intentara evaluar mi determinación. Debió haber visto algo en mis ojos que nunca antes había notado. Resolución. Dignidad herida. La fuerza de una mujer que a los 43 años descubría que siempre había tenido voz propia. Sin decir más, pasó a mi lado y subió las escaleras. Lo oí abrir y cerrar cajones en la habitación, el ruido de maletas siendo arrastradas. 30 minutos después, estaba en la puerta principal con 2 maletas y una expresión derrotada. ¿A dónde voy?, preguntó, pareciendo de repente más viejo, más frágil. A tu verdadera familia, respondí, mirándolo directamente a los ojos. ¿No era eso lo que siempre quisiste? Y con un movimiento firme que no sabía que poseía, cerré la puerta, no solo a él, sino a los 25 años de mentiras que representaba. Cerrar una puerta así requiere un coraje inmenso, el coraje de elegir un futuro incierto en lugar de un presente falso. La batalla más dura de Guadalupe acaba de terminar, pero ahora comienza la más importante, la reconstrucción. ¿Cómo se levanta una mujer después de que su mundo se ha hecho añicos? No se vayan, porque la verdadera historia de su fortaleza apenas comienza. Fue entonces, en el silencio de mi casa, ahora liberada, que dejé que las lágrimas vinieran finalmente. Ustedes podrían pensar que lloraba por la pérdida de un esposo, pero no. Aquellas lágrimas eran por la joven mujer que vivió en una ilusión durante 25 años. Lloré por la inocencia perdida, pero también por un extraño y profundo alivio. La casa estaba en silencio, pero por primera vez en años, ya no sentía la presencia de una mentira acechando en cada rincón. No de tristeza por la pérdida del marido. Ese luto vendría después, junto con la rabia y todas las demás emociones que el tiempo traería. En ese momento lloraba de alivio, el alivio de conocer finalmente la verdad, por más dolorosa que fuera. Subí las escaleras silenciosamente, revisando a Mateo, que dormía profundamente, ajeno a la tormenta que acababa de barrer a nuestra familia. Mañana tendría que explicar la ausencia de su padre. Mañana tendría que empezar a reconstruir nuestra vida. Pero esa noche, acostada sola en la cama que compartí con un extraño durante 25 años, me hice una promesa a mí misma. A partir de ese momento, mi vida sería guiada solo por la verdad. Nada de ilusiones, nada de ceguera voluntaria. Por más difícil que fuera el camino por delante, al menos sería un camino que yo misma elegí recorrer. El amanecer trajo una extraña quietud a nuestra casa. La ausencia de Ricardo era palpable, como si hasta el aire supiera que algo fundamental había cambiado. Preparé el desayuno para Mateo, como siempre hacía, tratando de mantener una apariencia de normalidad que ya no existía. ¿Dónde está papá?, fue la primera pregunta de mi hijo cuando se sentó a la mesa, frotándose los ojitos somnolientos. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su padre tenía otra familia, que esos niños que vio en la esquina semanas atrás eran de hecho sus medios hermanos, que la maestra sustituta era la otra mujer de su padre? Papá tuvo que viajar por trabajo, respondí, odiándome por la mentira, pero sabiendo que la verdad completa era demasiado pesada para esos pequeños hombros. Un viaje largo. Hablaremos más sobre esto después, cuando lleguen tus hermanos. La mentira me dejó un sabor amargo en la boca. Después de descubrir 25 años de falsedades, allí estaba yo, iniciando mi nuevo capítulo con otra mentira. Pero sería la última. Me prometí a mí misma. Una mentira piadosa para ganar tiempo. Solo eso. Llamé a Javier y a Sofía justo después de dejar a Mateo en la escuela. Mi voz debió haber delatado algo, pues ambos prometieron venir a casa de inmediato. Javier tomaría un autobús desde la capital. Llegaría al final de la tarde. Sofía abandonaría sus clases de la universidad para estar en casa a la hora del almuerzo. Mientras esperaba, comencé a organizar mis pensamientos y planes. La casa estaba a mi nombre, un regalo de bodas de mis padres, algo que Ricardo siempre resintió silenciosamente. Los ahorros de la familia estaban en una cuenta conjunta, pero yo tenía acceso. Necesitaba actuar rápidamente antes de que él vaciara todo.
A las 10 de la mañana fui al banco, no a nuestro banco, donde Ricardo era gerente, sino a una sucursal de la competencia en la otra punta del pueblo, donde nadie me conocía como la esposa del señor Morales. Abrí una cuenta a mi nombre y transferí la mitad de los ahorros de la cuenta conjunta. Ni un centavo más, ni uno menos. Justo, pensé, considerando que él mantenía a otra familia con lo que sobraba de su salario, o peor, con dinero desviado de clientes. Cuando salí de la sucursal, vi a Regina Vargas, la esposa de uno de los directores del banco donde trabajaba Ricardo. Desvió la mirada rápidamente, fingiendo no verme. Extraño, pensé. Regina siempre había sido efusiva, de esas personas que saludan desde el otro lado de la calle. Fue mi primera pista de que la noticia ya se estaba extendiendo. Al regresar a casa, encontré a Sofía sentada en la escalera de la entrada, con el rostro marcado por las lágrimas. Mi corazón se hundió. De alguna manera, ella ya lo sabía. «Papá», comenzó tan pronto como entré por el portón. «Tiene otra familia. ¿Es verdad, mamá?» Nos sentamos en el porche, en esas sillas de mimbre donde solíamos tomar limonada los domingos soleados. El mismo porche donde Ricardo me pidió matrimonio, donde tomamos fotos con cada hijo recién nacido, donde celebramos las bodas de plata solo unos meses antes. Una celebración que ahora parecía una farsa grotesca. Le conté todo a Sofía, no los detalles sórdidos, sino lo esencial. Su padre mantenía una relación con otra mujer desde hacía más de 20 años. Tenían 2 hijos juntos. Él planeaba dejarnos pronto. «¿Cómo te enteraste?», preguntó entre sollozos. Le expliqué sobre las sospechas, los comentarios de Mateo, la investigación silenciosa que culminó con el allanamiento del sótano. Al mencionar el sótano, vi un destello de comprensión en sus ojos. «Los viernes», murmuró. Siempre me pregunté sobre esos viernes. Sofía confesó que a los 13 años había intentado espiar el famoso trabajo confidencial de Ricardo. Se escondió en el jardín una noche solo para verlo salir por la puerta trasera y marcharse en el coche. Cuando lo confrontó al día siguiente, él inventó una historia sobre tener que buscar documentos especiales en otra ciudad. La amenazó con castigarla severamente si me mencionaba algo. Asustada, guardó el secreto. «Perdóname, mamá», lloró. «Debí habértelo contado». Abracé a mi hija con fuerza. No era su culpa. Éramos todas víctimas de la misma red de mentiras. Javier llegó al final de la tarde, con el semblante serio, los ojos rojos. A diferencia de Sofía, su reacción no fue de tristeza, sino de furia contenida. «¿Dónde está ahora?», preguntó tan pronto como cruzó la puerta. «No lo sé con certeza. Imagino que en San Luis Potosí con ellos». «Voy a buscarlo», declaró con los puños cerrados. «Él no puede simplemente». «No», lo interrumpí firmemente. «No es así como vamos a resolver esto. Somos mejores que él, Javier. Actuaremos con dignidad». Esa noche, los 3, yo, Javier y Sofía, conversamos largamente sobre cómo contarle la verdad a Mateo y cómo reconstruir nuestras vidas. Decidimos que yo le explicaría al más pequeño, de forma simplificada, que su padre se había ido a vivir a otra casa con otras personas que también lo necesitaban. Con el tiempo, cuando fuera mayor, sabría toda la verdad. Mientras discutíamos estos planes dolorosos, el teléfono sonó incesantemente. No contestamos. Ya podíamos imaginarlo. La noticia estaba circulando por el pueblo. Real de 14 tenía apenas 15. 000 habitantes en esa época. Los secretos no duraban mucho. A la mañana siguiente, confirmé esa sospecha al llevar a Mateo a la escuela. Las miradas, los susurros, las conversaciones que cesaban abruptamente cuando me acercaba. De alguna manera, todos ya lo sabían. Quizás algún empleado del banco había visto a Ricardo salir con las maletas. Quizás alguien en San Luis Potosí había notado su mudanza repentina a la casa de Isabel. O quizás, y esto se me ocurrió con un frío en la espalda, él mismo estaba esparciendo su versión de la historia, tratando de controlar la narrativa antes de que yo pudiera hacerlo. La confirmación llegó en la forma de Laura Gutiérrez, mi vecina y amiga de mucho tiempo. Tocó a mi puerta a primera hora de la tarde,
con los ojos llenos de compasión y vergüenza. «Guadalupe, ¿estás bien? He oído cosas tan extrañas». La invité a pasar. Le ofrecí café, con Mateo en la escuela y mis hijos mayores habiendo salido a resolver asuntos prácticos. Era la primera vez que hablaría del asunto con alguien de fuera de la familia. «¿Qué están diciendo, Laura?», pregunté directamente. Ella dejó la taza de café sobre la mesa y me tomó las manos. Su mirada no era de lástima, sino de una profunda solidaridad. «Dicen que Ricardo se fue. Guadalupe, no voy a insultar tu inteligencia repitiendo chismes. Solo vine a preguntarte una cosa. ¿Cómo estás tú?». Su pregunta directa, enfocada en mí y no en el escándalo, rompió la última barrera que me quedaba. Le conté todo. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, en lugar de decir pobrecita, dijo algo que cambió el rumbo de mi vida. «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, amiga? Porque sé que no te vas a quedar sentada llorando. Tienes unas manos benditas. Los dulces que llevaste a la kermés de la iglesia el mes pasado, todavía sueño con tus cocadas. ¿Por qué no los vendes? Yo te hago el primer pedido ahora mismo. 1 docena de cocadas y 2 de alegrías para la fiesta de mi sobrino este fin de semana». Me quedé mirándola, atónita. En medio de la humillación y el miedo, ella no veía a una víctima, sino a una mujer con talento. Esa simple propuesta fue el primer ladrillo de mi nueva vida. No era lástima, era un voto de confianza. «Está bien, Laura», respondí, con una pequeña sonrisa asomando entre las lágrimas. «Tendrás los mejores dulces del pueblo». En ese momento, no solo encontré a mi primera clienta, sino que recordé que yo era más que la esposa de Ricardo. Era Guadalupe, y sabía hacer dulces como nadie. En los días que siguieron, estas preguntas me atormentaron, pero también descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía. La primera batalla vino en la forma de un abogado contratado por Ricardo, un hombre delgado, de gafas pequeñas y expresión agria, que apareció en mi puerta una semana después de la separación. Traía una propuesta de acuerdo. Ricardo renunciaría a su parte de la casa que, como ya mencioné, ni siquiera era suya por derecho a cambio de mi silencio sobre los desvíos financieros en el banco. «El señor Morales está dispuesto a pagar una pensión razonable para el menor», dijo el abogado, evitando mirarme directamente. «Siempre y cuando la señora acepte mantener ciertas irregularidades en secreto». Chantaje, pensé, chantaje. Después de todo, todavía intentaba manipularme. «Dígale al señor Morales», respondí enfatizando el título formal, «que no negocio con chantajistas. La pensión es un derecho de mi hijo, no una moneda de cambio por mi silencio. Si él quiere que me calle sobre sus fraudes, que haga lo correcto y asuma sus responsabilidades como padre». El abogado se fue visiblemente incómodo. 2 horas después, recibí una llamada de Ricardo. El primer contacto desde que se fue de casa. «¿Te has vuelto loca?», gritó por teléfono. «¿Sabes lo que pasará si esa información se filtra? Puedo ir a la cárcel. Debiste haber pensado en eso antes de desviar dinero del banco, ¿no crees?», repliqué, sorprendida por mi propia frialdad. «No voy a denunciarte, Ricardo, no por ti, sino por mis hijos. No quiero que carguen con el estigma de tener un padre presidiario, pero tampoco voy a protegerte a cambio de migajas. Quiero una pensión justa, proporcional a tu salario real, no el que declaras oficialmente». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿E Isabel?», preguntó finalmente, con la voz más contenida. «¿Sus hijos? ¿Qué será de ellos si pierdo mi empleo?». La audacia de esa pregunta me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Realmente esperaba que me preocupara por el bienestar de su segunda familia? «Ellos son tu problema, no el mío», respondí. «Tú creaste esta situación, Ricardo. Ahora lidia con las consecuencias». Colgué sintiendo una mezcla contradictoria de emociones. Culpa por ser tan dura, orgullo por finalmente imponerme, miedo al futuro, alivio por poner límites claros. Era como si a los 43 años estuviera aprendiendo a usar una voz que siempre había estado dormida dentro de mí.
En los meses siguientes, esa voz se fortaleció cada vez más. El divorcio se finalizó en tiempo récord. Ricardo no quería prolongar el proceso y arriesgarse a que más detalles sórdidos salieran a la luz. Recibí la custodia de Mateo, con derecho a visitas paternas supervisadas. La pensión era generosa, pero insuficiente para mantener el nivel de vida que teníamos antes. Necesitaba trabajar. ¿Pero en qué? Mi educación formal se había detenido en la preparatoria. Mis habilidades prácticas se limitaban a administrar una casa y criar hijos. Nada que el mercado valorara monetariamente. Fue Sofía quien sugirió la solución. Mamá, ¿recuerdas esos dulces que hacías para las kermeses de la iglesia? Todo el mundo siempre los elogiaba. Podrías venderlos. La idea parecía demasiado simplista al principio, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Realmente tenía un talento para la repostería, algo heredado de mi abuela. Mis cocadas, alegrías y flan siempre eran los primeros en acabarse, y en la cocina me sentía verdaderamente feliz. En control, creativa, comencé de a poco, proveyendo dulces para fiestas de cumpleaños infantiles. Pronto, algunas madres de la escuela de Mateo se convirtieron en clientas regulares. El boca a boca hizo el resto. En 6 meses, Dulces de Guadalupe era una marca conocida en Real de 14. Pero esos 6 meses se sintieron como 6 años. Hubo noches en vela, con mis manos adoloridas de tanto amasar y mis ojos ardiendo por el humo del horno y las lágrimas de puro agotamiento. Hubo días en que las ventas eran tan pocas que me sentaba en la cocina, rodeada de dulces sin vender, y me preguntaba si había cometido un terrible error. El miedo a no poder pagar las cuentas, a fallarle a Mateo, era un nudo constante en mi garganta. Pero entonces llegaba un comentario de una clienta feliz. O Mateo probaba un nuevo dulce y sus ojos se iluminaban, y encontraba la fuerza para seguir un día más. Cada peso ganado no era solo dinero, era una pequeña medalla de independencia, una prueba de que podía salir adelante por mí misma. En un año, necesité contratar ayuda para dar abasto con los pedidos. No diré que fue fácil. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, exhausta de trabajar 16 horas seguidas. Hubo momentos en que la soledad pesaba como una piedra en el pecho. Hubo ocasiones en que vi a Ricardo con Isabel en el pueblo y sentí una mezcla de rabia, dolor y un extraño alivio por no ser más parte de esa mentira. Pero también hubo alegrías inesperadas. La satisfacción de recibir mi primer pago ganado exclusivamente por mi trabajo. El orgullo de ver a Mateo creciendo fuerte y equilibrado, a pesar de la ausencia de su padre. La libertad de tomar mis propias decisiones, grandes o pequeñas, sin necesidad de consultar a nadie. Y quizás lo más sorprendente, descubrí que el pueblo no me rechazó como temía. Al contrario, después de que el escándalo inicial se disipó, recibí más apoyo del que podría haber imaginado. Clientes que insistían en comprar mis dulces para ayudar a Guadalupe. Otras mujeres que, inspiradas por mi ejemplo, encontraron el coraje para salir de relaciones abusivas o infelices. Incluso algunos directores del banco, que sabían la verdad sobre los desvíos de Ricardo, se convirtieron en mis clientes fieles, en una forma silenciosa de reconocer el error que cometieron al protegerlo durante tanto tiempo. 2 años después de la separación, recibí una propuesta para proveer dulces al buffet más elegante de Real de 14. Fue mi primer gran contrato comercial. Recuerdo estar sentada en la cocina de mi casa, esa misma casa donde viví tantos años como la esposa de Ricardo, y darme cuenta de que ya no me definía así. Era Guadalupe Morales, repostera, empresaria, madre soltera, una mujer que a los 45 años finalmente había comenzado a vivir en sus propios términos. El sótano, ese lugar que durante tanto tiempo representó secretos y mentiras, fue transformado en la sede de mi pequeña empresa. Donde antes había mapas de la ciudad vecina y registros de una doble vida, ahora había estantes con ingredientes, moldes de todos los tamaños, libros de recetas que comencé a coleccionar. Era una forma de exorcismo. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo creo que es la acción lo que realmente sana. Transformar el lugar lleno de traición en un lugar que creaba dulzura fue mi manera de reclamar mi propia historia.
Cada dulce que salía de ese sótano no era solo un ingreso, era una afirmación. Mi dolor no me definiría, yo lo definiría a él. Cada dulce que salía de ese espacio antes prohibido parecía llevarse consigo un poco del dolor, transformándolo en algo dulce, nutritivo, honesto. Y Ricardo, bueno, la vida tiene sus ironías. 6 meses después de nuestra separación, perdió su empleo en el banco. No por mi denuncia, mantuve mi palabra, sino porque Isabel descubrió que él mantenía una tercera relación con una empleada del propio banco. El escándalo fue inevitable. La directiva del banco, probablemente usando mis pruebas silenciosas para investigarlo internamente y queriendo evitar un pánico financiero, no pudo ignorar la falta de conducta ética dentro de la propia institución. Fue el pretexto perfecto para despedirlo sin revelar el fraude que habría manchado la reputación del banco para siempre. Fue entonces cuando me di cuenta de una verdad fundamental. Las personas que viven de mentiras rara vez cambian. La traición no fue un error aislado, sino parte de la esencia de quien Ricardo realmente era. Y yo, finalmente libre de esa red, podía respirar sin el peso de sostener una ilusión que nunca fue mía. El tiempo pasa de maneras curiosas cuando reconstruimos nuestras vidas. Los días parecen interminables, pero los años vuelan. Así fue conmigo. Entre hornadas de dulces y entregas de pasteles, entre reuniones escolares de Mateo y preocupaciones por el futuro, apenas me di cuenta de que ya estábamos en 1987. Habían pasado 5 años desde aquella noche en que forcé la puerta del sótano. Mi pequeño negocio de repostería había crecido más allá de mis expectativas. De una cocina casera en el sótano, Dulces de Guadalupe ahora ocupaba una tienda propia en el centro del pueblo. Tenía 3 empleadas fijas, todas mujeres como yo, recomenzando sus vidas después de separaciones o viudez. No era una multinacional, claro, pero me daba un sustento digno y, más importante, independencia. Mateo tenía 12 años, en la fase complicada entre niño y adolescente. Sufría con la ausencia de su padre, que rara vez cumplía con el acuerdo de visitas. Ricardo aparecía en las fechas importantes, cumpleaños, graduaciones, siempre con regalos caros, como si los objetos pudieran sustituir la presencia. Después del escándalo en el banco, se había mudado con Isabel a la capital, donde abrió un despacho de contabilidad. Por los comentarios de Javier, que mantenía un contacto esporádico con su padre, el negocio iba razonablemente bien, aunque nunca tan próspero como su posición anterior. Javier, mi primogénito, ya tenía 29 años y se había casado con Daniela, una médica que conoció durante la residencia en el hospital de la capital. Estaban esperando su primer hijo, mi primer nieto. Sofía, a los 25, daba clases en la Facultad de Pedagogía y estaba comprometida con Pablo, un profesor de matemáticas. Mis hijos mayores habían seguido sus caminos, construido sus vidas. A pesar de la herida dejada por la traición de su padre, ambos se convirtieron en adultos equilibrados, profesionales dedicados, personas íntegras. Fue en ese año, 1987, que recibí una llamada que jamás esperaría. Era un jueves de julio. Lo recuerdo perfectamente. Estaba en la tienda finalizando un pastel de bodas especialmente complejo cuando Nerea, mi asistente, me llamó al teléfono. «Doña Guadalupe, hay una señorita llamada Valentina que quiere hablar con usted. Dice que es importante». Valentina. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Valentina, la hija de Ricardo con Isabel, la niña de la foto en el sótano, la niña que sin saberlo había compartido padre con mis hijos durante tantos años. Mi primera reacción fue rechazar la llamada. ¿Qué podría decirle a la hija de la otra? ¿Qué asunto podríamos tener en común además de la traición que nos conectaba indirectamente? Pero la curiosidad venció. «Diga», atendí, con la voz más firme de lo que me sentía. «Señora Morales, soy Valentina. Valentina Fuentes». La voz al otro lado era joven, educada, con un ligero temblor de nerviosismo, hija de Isabel y, bueno, boca de Ricardo también. «Sé quién eres», respondí sin hostilidad, pero también sin calidez. «¿Qué puedo hacer por ti, Valentina?»
Me gustaría hablar personalmente. Sé que es una petición extraña, pero es sobre Diego, mi hermano. Diego, el otro hijo, el primogénito de la relación clandestina. ¿Le pasó algo?, pregunté, sorprendida por mi propia preocupación. Está en el hospital. Tuvo un accidente de moto. No es grave, pero... Hizo una pausa como si buscara valor. Quiere conocer a sus medios hermanos. A todos ustedes. En realidad, fue un accidente tonto, pero creo que le hizo pensar en la vida, en las conexiones que nunca tuvo. Me quedé en silencio, absorbiendo esas palabras inesperadas. Pensé en negarme de inmediato. ¿Por qué debería permitir que los hijos de la otra entraran en nuestras vidas ahora? ¿No era suficiente todo lo que ya habíamos pasado? Pero entonces me acordé de Mateo, preguntando por qué no podía ver a su padre con más frecuencia. Recordé a Javier, que incluso de adulto todavía cargaba con el rencor del abandono. Recordé a Sofía y sus crisis de confianza en las relaciones, siempre temiendo ser traicionada como lo fue su madre. Y pensé también en Diego y Valentina, niños que crecieron en una mentira tanto como los míos. Niños que probablemente sufrieron cuando Ricardo optó por vivir con ellos abiertamente, solo para traicionar a la madre de ellos con una tercera mujer poco después. ¿No eran ellos también víctimas de la inconstancia de ese hombre? ¿Dónde está internado tu hermano?, pregunté finalmente. En el Hospital Santa Lucía, en la capital. Habitación 307. Pensaré en tu petición, Valentina. No puedo prometer nada. Entiendo, señora Morales. Le agradezco mucho por haber atendido mi llamada. Colgué el teléfono con un torbellino de emociones contradictorias. El pasado siempre encuentra la forma de volver, ¿verdad? Justo cuando Guadalupe creía haber sanado, la vida le presenta la prueba más difícil: enfrentar a los hijos de la mujer que le robó su historia. ¿Podrá el perdón ser más fuerte que el rencor? La decisión que tome ahora no solo definirá su futuro, sino el de toda una nueva generación. Acompáñenme a descubrirlo. Habían pasado 5 años, pero el dolor de la traición todavía estaba allí, como una herida mal cicatrizada que duele cuando cambia el tiempo. ¿Sería justo con mis hijos forzarlos a conocer a los otros hijos de Ricardo? ¿Sería saludable para Mateo en particular, que todavía sufría por la ausencia paterna? Pasé la noche reflexionando. Al día siguiente, reuní a mis 3 hijos en la sala de casa, la misma sala donde, años antes, habíamos celebrado tantas Navidades en familia, inconscientes de la vida paralela de Ricardo. Recibí una llamada ayer. Comencé sin rodeos. De Valentina, la hija del padre de ustedes con Isabel. Vi la sorpresa en sus rostros. En 5 años, nunca habíamos discutido abiertamente sobre los otros hijos. Era un tema tabú, evitado en las raras menciones a Ricardo. Les conté sobre el accidente de Diego, sobre su deseo de conocerlos. Les expliqué que no había tomado ninguna decisión y que respetaría lo que ellos sintieran. Era un asunto demasiado delicado para que yo decidiera sola. El primero en hablar fue Javier, siempre el más pragmático. Ellos no tienen la culpa de las decisiones de papá, dijo después de un largo silencio. Somos adultos ahora. Quizás sea hora de sanar algunas heridas. Sofía parecía más vacilante. No sé si estoy lista para eso, mamá. Cada vez que pienso en esa mujer, en esos niños, es como revivir el dolor de nuevo. Mateo, todavía un preadolescente, miró a sus hermanos mayores, luego a mí. Ellos son nuestros hermanos también, ¿no? A medias, pero lo son. Quiero conocerlos. Su simplicidad infantil me conmovió. Para él, que había crecido prácticamente sin padre, quizás la idea de tener más hermanos representaba una expansión de la familia, no un recordatorio de la traición. El domingo siguiente, conduje hasta la capital con mis 3 hijos. El Hospital Santa Lucía era un edificio imponente, en el centro de la ciudad. Un contraste con nuestro pequeño hospital municipal en Real de 14. En el ascensor, me sorprendí arreglando nerviosamente mi vestido, verificando mi reflejo en el espejo. ¿Por qué me importaba mi apariencia? No estaba allí para impresionar a nadie. La habitación 307 tenía la puerta entreabierta. Dentro,
Un joven de aproximadamente 20 años estaba sentado en la cama, con la pierna derecha enyesada, elevada por un soporte. A su lado, una muchacha que reconocí como Valentina, más mayor que en las fotos que había visto en el sótano, pero con los mismos rasgos delicados de su madre. Cuando entramos, ambos miraron en nuestra dirección. Hubo un momento de silencio cargado, ese tipo de silencio que pesa toneladas y parece durar una eternidad. Vinieron, dijo Valentina finalmente, con lágrimas asomando en sus ojos. No sabíamos si. Somos una familia rota, interrumpí, pero todavía somos personas decentes. Al decir esa frase, no solo le hablaba a Valentina, sino también a mí misma. Después de tanta amargura, lo más importante no es quién tiene razón o quién se equivoca, sino en quién elegimos convertirnos. Al ver a esos muchachos, que eran tan víctimas como mis propios hijos, comprendí que odiarlos solo haría que las cadenas del pasado me ataran con más fuerza. Diego esbozó una sonrisa triste. Gracias por venir, especialmente usted, doña Guadalupe. Sé que debe haber sido la decisión más difícil. Había algo en la sinceridad de ese muchacho que desarmó mis últimas defensas. No era Ricardo quien estaba allí con sus mentiras y manipulaciones. Era solo un joven que, como mis hijos, cargaba con las consecuencias de las elecciones de un padre egoísta. Las horas siguientes fueron extrañas, tensas en algunos momentos, sorprendentemente ligeras en otros. Descubrimos coincidencias curiosas. Diego tenía la misma alergia a las fresas que Javier. Valentina y Sofía compartían la pasión por la literatura rusa. Mateo y Diego tenían un gusto musical idéntico, a pesar de la diferencia de edad. Cuando salimos del hospital, algo había cambiado sutilmente. No éramos amigos, mucho menos una familia unificada, pero habíamos cruzado un puente que parecía insuperable durante tanto tiempo. En los años siguientes, los 5 hermanos desarrollaron relaciones propias, independientes de Ricardo o de mí. A veces, Diego venía a Real de 14 y cenaba en nuestra casa. Valentina mantenía correspondencia regular con Sofía, compartiendo libros e impresiones sobre autores favoritos. Cuando Javier tuvo su primer hijo, Valentina y Diego fueron invitados al bautizo. Isabel y yo nunca nos hicimos amigas. Había heridas demasiado profundas para eso. Pero cuando nos encontrábamos en eventos familiares, lográbamos mantener una cordialidad educada. Ella también había sufrido una traición de Ricardo. Al final, compartíamos esa dolorosa experiencia. Y en cuanto a Ricardo, su historia no tuvo un final feliz. Después de traicionar a Isabel, vagó entre relaciones breves y conflictivas. El despacho de contabilidad quebró en 1990, durante la crisis económica. Intentó reconciliarse con sus hijos, los 5, pero las heridas eran profundas. Los visitaba esporádicamente, siempre tratando de comprar afecto con regalos caros, sin entender que el tiempo perdido no tiene precio. En 1995 recibí una llamada de Valentina. Ricardo había sufrido un infarto fulminante a los 65 años. Murió solo en su apartamento de una habitación en la periferia de la capital. Los vecinos solo notaron su ausencia 3 días después. El funeral fue un momento extraño. Allí estábamos todos, yo, mis 3 hijos, Isabel, Diego y Valentina, unidos por el hombre que en vida hizo todo lo posible por mantenernos separados. Mirando ese ataúd simple, sentí una mezcla de emociones que nunca he logrado nombrar completamente. No era odio ni amor. Quizás era solo comprensión. Comprensión de que Ricardo, a pesar de todo, era solo un hombre profundamente defectuoso, tratando de encontrar la felicidad de la manera más equivocada posible. Los años continuaron pasando. Mi repostería prosperó, convirtiéndose en una referencia en la región. Mateo se graduó en gastronomía, asumiendo gradualmente el negocio familiar. Javier y Daniela me dieron 3 nietos. Sofía y Pablo, 2. Incluso Diego y Valentina, a quienes siempre consideré los hijos de Isabel, acabaron convirtiéndose en parte de mi historia. Diego se casó con una prima lejana de Javier, otra curiosa ironía del destino. Valentina se convirtió en la madrina de la hija menor de Sofía, y yo, a mis 86 años, mirando hacia atrás,
Veo que esa noche en que forcé la puerta del sótano no fue el final de una historia, sino el comienzo de otra. Una historia de reconstrucción, de autodescubrimiento, de perdón, no por Ricardo, sino por mí misma, por todos los años en que elegí no ver, no cuesti. La oscuridad del sótano que una vez albergó 25 años de engaño, ahora se llena con el dulce aroma de los pasteles recién horneados. El lugar que fue un símbolo de dolor es ahora la cuna de mi libertad. Mirando hacia atrás, ya no siento resentimiento, solo gratitud por haberme reencontrado a mí misma desde las cenizas. Esta es mi historia real. Un testimonio de que el corazón humano puede sanar milagrosamente y resurgir con fuerza. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal para escuchar y compartir más viajes de esperanza.